¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Shaba. El día de hoy va a ser como que el video que les voy a traer va a ser como que la continuación del video de cómo fue cuando estudié la ingeniería. En este caso voy a hablar un poco de cómo fue mi experiencia cuando estudié la licenciatura en psicología. En este caso esta sí la concluí. Antes de comenzar quisiera hacer mención de que esta etapa de mi vida, por lo menos para mí sí fue una etapa muy difícil, porque a lo largo de la carrera yo sufrí de varias cosas, me pasaron varias situaciones de diferente tipo y cada uno de ustedes sabe una o todas esas situaciones. Entonces yo no las voy a mencionar, no voy a ondear en lo que pasó, simplemente voy a decir problemas familiares, problemas, etcétera. Y la verdad les pediría, los que saben qué fue lo que sucedió, que no lo pusieran en los comentarios, ¿no? Yo no lo estoy mencionando y preferiría que ustedes tampoco lo pusieran. Así que bueno, vamos a empezar. Ok, como saben me había quedado en que yo había reprobado la ingeniería, entonces me metí a trabajar medio año en un call center, y ese call center pues la verdad es que después de un tiempo ya no me gustó trabajar ahí porque trabajaba mucho y me pagan muy poco. Entonces ahí fue donde me di cuenta de que yo necesitaba tener una carrera, una preparación para poder aspirar a un trabajo mejor remunerado y que me gustara un poco más. Por lo que opté por estudiar psicología. ¿Por qué? No sé, solamente dije, chingue su madre, psicología voy a estudiar. A diferencia de muchos de mis compañeros, yo no tenía unas como aspiraciones, por decirlo de alguna manera, sobre qué era lo que iba a pasar en esa carrera. Muchos cuando llegaban y les preguntaban qué era, por qué habían elegido esa carrera, decían que porque les gustaba ayudar a las personas, porque les gustaba dar consejos, etcétera, ¿no? O sea, cosas que siempre pasan. Y siempre que me preguntaban a mí, ¿y por qué decidiste estudiar psicología? Fue como un, pues no sé, solamente la elegí ya, ¿no? Pude haber elegido cualquier otra, pero decidí elegir esta sin ninguna razón aparente. Y bueno, así fue como yo entré a la universidad. Y me di cuenta, yo entré con el pensamiento, no sé por qué pensé eso, de que yo en ese momento ya tenía 22 años. Yo dije, no manches, voy a ser el más grande de mis compañeros. Seguramente todos van a tener 18 o por mucho 19 años, ¿no? Y sorpresa, ¿no? O sea, había de todas las edades, había de mi edad, había cercanos a mi edad y había hasta personas más grandes. Todos muy chingones, por cierto. Y bueno, las clases obviamente eran diferentes a comparación de cuando estudié la ingeniería, porque esta era una universidad de paga. No de las caras, pero al final de cuentas era de paga. Entonces, a diferencia del anterior, solamente tenía 2 clases por día. O sea, a diferencia del TEC, en este caso solamente tenía 2 clases por día en la mañana. De 7 a 9 y de 9:30 a 11:30. O sea, tenía media hora de descanso. Y en el TEC, pues ustedes saben que cuando iba en la tarde entraba a las 1 y salía a las 7 más o menos. O entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde con clases saltadas. No. Aquí eran todas de corrido. Ok, en esta carrera yo llevaba materias como lo era estadística, bases biológicas, metodología de la investigación o algo así se llamaba, ya ni siquiera me acuerdo. Y bueno, en cuestión de estadística yo ya no tenía problemas porque en la ingeniería había llevado esto varias veces y además de que llevaba otras materias de matemáticas. Entonces no se me complicaba. Muchos pensaban que porque yo era acá muy inteligente, pero la realidad es que yo ya había vivido eso, entonces ya no se me hacía complicado. ¿Qué pasaba? Ya también había aprendido otras maneras de cómo estudiar, de cómo hacer las cosas, de cómo hacer los apuntes a manera de que yo me adaptara a ellos, o sea, de que los pudiera yo entender. No necesitaba escribir todo, solamente necesitaba escribir lo más importante para empezar a hilar ideas. Se acababa pronto la clase, bueno, las clases, o sea, se iban de a volada. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todos tenían una idea de qué era lo que querían hacer en cuestión de esta carrera, cuál era su objetivo, y yo no lo tenía. Desde ahí creo que ya hubo un conflicto, porque aunque a pesar de que sí la terminé y sí me gustó y sí me adapté, creo que no sé si era lo que yo esperaba o lo que quería en realidad. Pero bueno, continuemos. Durante el primer cuatri, porque eran cuatrimestres, durante el primer cuatri no pasó nada relevante en realidad, todo normal, hice amigos, ¿no? O sea, entre todos nos ayudábamos a estudiar de alguna u otra materia. Se nos complicaban al principio unas cosas, pero pues era nuestro primer cuatri. Y bueno, pasó así de repente y haciendo intercambios, etc. Llegando al segundo cuatrimestre, yo ya empecé a perder el piso por algunos problemas que tuve en mi casa y en la escuela.
Entonces en el segundo cuatrimestre mi rendimiento ya empezó a bajar un poquito. Ese poquito rendimiento, perdón, que empezó a bajar, ya se vio reflejado en una sola materia, en esa materia que era, ya ni me acuerdo, teorías de la personalidad, porque nos pedían un bloc de notas, bueno, era como de dibujo más bien, donde nos pedían hacer trabajos, los cuales yo rara vez hacía. Desde ahí ya empezaba a tener otra vez problemas, pero mi mente se empezaba a enfocar en estos conflictos que me empezaban a invadir. Todo lo demás normal, llevaba estadística otra vez, llevaba motivación y emoción. Todo ya más o menos iba cumpliendo, iba sacando buenas notas. Mi promedio era de 9 aproximadamente. Y en esa materia pues se me empezó a complicar más. Luego decidí tomar inglés los sábados. Es un error porque también no estaba tan seguro de tomarlo en ese horario. Entonces ya empecé otra vez con él entonces. Pues al momento de tomar la clase de inglés los sábados se me hacía pesado, porque yo los sábados no quería ir a la escuela. Tenía que ir a las clases, era de 7 a 1 de la tarde aproximadamente, ya ni siquiera me acuerdo la clase. Y la verdad es que no me gustó. No me gustó como enseñaban en ese sistema, la verdad a mí no me gustó. Aparte de que era sábado, yo los viernes tenía esa mala costumbre de irme a beber o de irme de fiesta. Entonces los sábados ya estaba yo bien crudo, bien jodido, ya no iba. Y lo abandoné. Un error, porque ahorita me arrepiento de no saber inglés, pero sí debo de admitir que esa escuela, esa manera de aprender no era para mí. Bueno, llegó el momento de entregar ese blog de dibujo, el cual yo no lo entregué porque pues no lo tenía completo, además de que ese día me parece que se me olvidó, por lo que terminé reprobando esa materia. Solamente reprobé una vez en toda la carrera y fue esa materia. Todas las demás las pasé bien. Como les digo, era un promedio de aproximadamente de 9. Y ya con esa materia pues ya bajó un poquito. Pero cuando la cursé de nuevo, ya se recuperó al 9. Tomé el curso del examen de recuperación y la pasé, esa materia. Tuve que pagar una lana, pero no importa. Llegamos al tercer cuatrimestre. En este tercer cuatrimestre ya más o menos estaba otra vez estable. Y nuevamente no hubo nada como que fuera tan relevante en esa carrera. Solamente los problemas que ya venía acarreando desde el segundo cuatri, pero ya eran un poco menos. Nuevamente ya estaba enfocándome, ya llevaba otras materias un poco más complicadas, ya tenía otros profesores un poco más exigentes, a los cuales pues yo me adapté porque, no sé, su manera de enseñar sí me gustaba. Ya ni me acuerdo ni cómo se llama, teorías del aprendizaje creo se llamaba esa materia. Y la pasé bien. Pero ahí en ese momento me di cuenta que ya muchos de mis compañeros ya iban quedándose en el camino por una cosa u otra. Y pues yo no quería tener ese mismo fin. Entonces ya le empezaba a echar un poco más de ganas. Empezaba a entregar los trabajos. Y bueno, ya me iba generando más una expectativa de qué era lo que tenía que esperar de esta carrera. Todavía no sabía yo qué era lo que quería hacer, pero ya tenía más o menos una idea. Nuevamente seguía yéndome de fiesta. En algunos casos ya no era tanto, pero todavía seguía haciendo esto. Entonces, para ese entonces el inglés ya había valido madre. Pero me estaba enfocando en otras cosas como era esto. Ya al final de este cuatrimestre me acuerdo que también me pasó una situación muy fea que hizo que me diera paranoia. Entonces mi estilo de cómo iba yendo a la escuela, por decirlo así, ya cambió, porque ya mi vida social se redujo debido a ese problema. Ya era muy poco las veces que salía debido a esa situación que yo espero que a nadie le pase. A mí ya me pasó. Entonces ya empecé otra vez. Pues no fue nada relevante, pasé mis materias, mi promedio se iba manteniendo más o menos igual por ahí del 9. Y ya, pero ya empezaba a tener otras clases como lo que eran las pruebas psicométricas, las pruebas psicométricas. Ya empezaba a tener mi carpeta con mi bonche de pruebas que tenía que ir aplicando, y ahí ya iba aprendiendo nuevas cosas. Te ibas dando cuenta de que a veces cuando tú contestabas tus propias pruebas te proyectabas cañón, pero más por lo que tú querías ver que por lo que en realidad era. A veces coincidían con los que te decían algunos compañeros, que te decían, no, pues sí eres tú lo que dice la prueba, ¿no? Pero era algo bien chistoso. Pasamos a cuarto cuatrimestre. En cuarto cuatrimestre ya empieza otro tipo de materias ya un poco más complejas todavía. O sea, empieza a subir el nivel.
al igual que en todas las carreras, y yo seguía sin saber qué era lo que quería hacer en realidad de la carrera. Yo no tenía todavía una meta fija de por qué había elegido esta carrera. Todos ya más o menos sabían qué querían hacer, yo no. Porque se me olvidó mencionar esto, pero mejor lo menciono más adelante. Empezamos a llevar pruebas proyectivas y se complica todavía más la situación, porque te das cuenta que en esas pruebas proyectivas que tú vas dibujando empiezan a salir muchas cosas de ti que dices, ¿qué? Que dices, guau, no puede ser que yo pueda ser diagnosticado de esta manera, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir un ejemplo: agresividad, ¿no? Depresión, etcétera, algunos traumas de la infancia. Y ahí es donde te das cuenta que si pretendes estudiar psicología para arreglar tus propios problemas, creo que no es el camino, porque antes que ser psicólogos también somos personas que sienten y piensan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un problema no lo razonas de esa manera. Así que si eres psicólogo, de todos modos puedes sufrir de este tipo de cosas y no vas a poder ayudarte muy bien. O sea, sí puedes, pero no va a ser como que la manera más sencilla o la más fácil, la más rápida o la más conveniente. Siempre hay que buscar a una persona externa que te pueda ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, ya que tú las estás viendo desde tu perspectiva. Nos dejan aparte, retomando la historia, ya nos empiezan a dejar a aplicar estas pruebas a diferentes personas. Entonces ahora tienes que empezar a buscar personas que quieran ayudarte con tus trabajos, porque es tomar tiempo y espacio. Durante días hay que grabarlo, hay que aplicar bien las pruebas y toda esa evidencia la tienes que entregar en forma y fecha. O sea, todos los videos tenían que ir la fecha de que los grabaste y que no los grabaste el mismo día, un día anterior. Deben de ir coincidiendo más o menos con las fechas con las que tuviste que irlas aplicando. Después de eso, tienes que irlas interpretando, etcétera, y entregar los reportes. El problema era que, pues, este tipo de pruebas es muy desde tu perspectiva. Entonces, sí se me hacía a mí algo complicado interpretarlas, porque muchas veces te vas guiando o las personas te van explicando. Cuando tú no entiendes, obviamente pides ayuda de tus compañeros, pero cada quien entiende cosas diferentes. Entonces se me complicaba un poco eso. Aún así lo entregaba, hacía lo mejor posible por entregarlo, y llevaba otras materias. Ya era neurofisiología, creo, me parece. Ya empezaba a estar un poco más complicado. Nada que no pudiera hacer. En cuarto todavía no tenía ningún otro conflicto que fuera relevante. Entonces también fue un cuatrimestre muy muy leve, vaya. O sea, con la complejidad de las materias, pero me iba adaptando. Mi promedio se iba manteniendo más o menos por ahí del 9, poquito menos 8, 9, ¿no? Algo así. Digo, hasta ahí íbamos bien, no tenía todavía ningún conflicto que ameritara el salirme de la carrera o que bajara mi nivel de una manera tan extrema. Y ya procuraba no reprobar las materias, ya sabía lo que se sentía y no quería volver a pasar por eso. Llega, si no se me está olvidando nada. Ok, creo que no. Llega el quinto cuatrimestre. Y en el quinto cuatrimestre ahora sí ya viene lo pesado. Lo pesado en el aspecto de que fue cuando de plano ya empecé a perder todo el nivel ya empecé a perder el piso, ¿no? Empecé con un problema familiar muy, pero muy fuerte, muy delicado. Que se me estaba complicando el atender las dos cosas, atender ese problema y atender la escuela. Aún así trataba de hacerlo, ya llevaba diseño experimental, ya tenía que crear un proyecto, una tipo tesis, pero con aplicando y todo eso con evidencia. Yo tenía que crear o buscar el material, tenía que crear o buscar la manera en cómo se va a aplicar y todo eso. Ya era en equipo. Se me olvidó mencionar, en este entonces, para quinto cuatrimestre, ya nos revolvieron. Entonces ya todos mis compañeros que había conocido en los 4 anteriores quedaron en otros salones y conocí nuevas personas. Nuevas personas que sí también me ayudaron a lo largo de la carrera de diferentes maneras. Entonces ya empiezas a trabajar con esas personas nuevas y te tienes que ir adaptando. No puedes así como que hacerte un lado, no es, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Chava, vamos a trabajar juntos porque pues así dijo el profe. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y ya empezó, bueno, me estaban ayudando, estaba en este trabajo y estaba en ese detalle, en ese conflicto, en ese problema. Se escuchó medio raro eso.
problema familiar muy fuerte, entonces se me estaba complicando porque este problema, esta situación familiar me absorbía mucho tiempo en la tarde que yo tenía que ocupar para hacer esos avances, además de las demás materias que también tenía que aplicar. Casi por finalizar bueno, antes de entrar en eso, pues entregué el trabajo. La verdad es que fue un trabajo de 10. El profesor nos felicitó y las demás materias pues también eran bastante bien porque ya tenía yo una manera de cómo trabajar, de cómo ir trabajando. Ya entregamos el trabajo, todo bien, etcétera. Aquí dejo una foto. Y ya no pasaba las materias, algunas no las pasé a la primera, tenía que utilizar si exentabas el primero y el segundo, más bien si sacabas más de 9 en el primero y en el segundo parcial, ya exentabas, y si sacabas menos de eso, tenías que tomar un curso ordinario para complementarlo. Y en algunas materias yo no aprobé esas materias, entonces tuve que tomar el curso ordinario. Antes de tomar ese curso, resulta que este problema familiar se hizo extremadamente fuerte y pues sufrí una pérdida, por lo que al día siguiente yo de esa pérdida yo tenía que ir a la escuela. Yo tenía que ir a presentar uno de esos exámenes que era de entrevista, y fui. O sea, un domingo me pasó esto familiar muy fuerte que me destruyó, y al día lunes yo tenía que ir a la escuela a presentar ese examen, y fui, lo presenté y lo aprobé, porque en ese entonces no sé si fue por distraerme de la situación o porque no priorizar, sino que vi la manera de que, bueno, pues yo tengo que salir adelante, entonces atendí este problema. Y bueno, o sea, fui al examen y enseguida me regresé. Desde ahí ya empezaban los problemas porque ya nada más estaba empezando en ese punto mi vida ya había cambiado de un giro muy 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 fuerte. Entonces ahora ya tenía que hacer más cosas y tenía que vivir de diferente manera.